Sacerdotes como yo, servidor de ustedes, muchas veces le insistimos a nuestro pueblo, hay que conocer la Biblia. Pero hoy quiero cambiar un poquito la frase. Hay que darse cuenta de que la Biblia nos conoce. La Biblia nos conoce. Mira, la primera lectura de hoy está tomada de un profeta poco conocido. Se menciona realmente pocas veces en la liturgia. Ese profeta se llama Malaquías. Y Malaquías habla de la arrogancia. Bueno, creo que la mayor parte de nosotros asociamos la arrogancia con una actitud tal vez displicente o despectiva con respecto a otras personas. Pero Malaquías nos habla de la arrogancia con respecto a Dios. Es decir, cuando nosotros somos arrogantes, no con la gente, sino con Dios. Y nos enseña Malaquías que nosotros somos arrogantes con Dios cuando nos empezamos a preguntar, ¿de qué me sirve obedecer los mandamientos? A mí me impacta tanto esto porque es el tipo de pregunta que mucha gente se puede hacer en distintos momentos de su vida. Yo conozco muchos jóvenes que se hacen ese tipo de preguntas. Jóvenes universitarios, jóvenes profesionales y también personas no tan jóvenes se hacen esas preguntas. ¿De qué sirve observar los mandamientos? Es decir, los mandamientos son como una cantidad de prohibiciones, así lo mira mucha gente. ¿De qué sirve eso? Hay otra pregunta que aparece en el texto de Malaquías. Se pregunta el profeta, o mejor dicho, transcribe la pregunta que hay en muchos corazones. ¿Para qué enlutarnos? Es decir, ¿para qué dolernos de nuestros pecados? Y esas son preguntas que están muchas veces en nuestro corazón. ¿De qué sirve seguir los mandamientos de Dios? ¿De qué sirve dolerse por el pecado? Y el tercer elemento que nos aporta Malaquías es otra inquietud. Ahí están los malvados que se burlan de Dios, que tientan a Dios, que no les importa a Dios y les va bien. Todo esto está en el profeta Malaquías en el capítulo 3. Y son inquietudes que muchas veces uno lleva adentro. A veces, por ciertas razones, uno ni siquiera se atreve a pronunciarlas, pero la verdad es que sí las tiene adentro. ¿De qué sirve obedecer los mandamientos? ¿De qué sirve dolerse por el pecado? ¿Por qué los malvados se burlan de Dios? O sea, cuando uno piensa, por ejemplo, lo que está sucediendo hoy en la Iglesia Católica, hay gente que está enseñando auténtica perversión. Están enseñando cosas perversas. Y están enseñando y están confirmándole a la gente que viva en la perversión y parece irles muy bien. No tienen ningún problema, ningún obispo interviene, nadie se mete con ellos. Solo reciben aplausos y popularidad. Y van a los sínodos. Entonces uno dice, bueno, y el pobre padrecito, estoy hablando del caso de nosotros sacerdotes, el pobre padrecito que sufre tratando de dar sus catequesis lo mejor posible y enseñar a la gente, ¿de qué le sirve eso? Esas inquietudes muchas veces las tenemos nosotros. Pero lo hermoso de Malaquías y lo hermoso de toda la Biblia es que nos enseña algo, no te rindas. Cuando aparezcan estas preguntas, cuando aparezcan estas dudas, no te rindas. La verdad es que la respuesta de la Biblia es más extensa de lo que yo puedo decir aquí en unos breves minutos. Pero fundamentalmente lo que nos dice la Biblia es, mira, no te rindas frente al poder o el encanto del mal. No te rindas en tu camino de obediencia al Señor. Y sobre todo, Dios mismo te mostrará con la suficiente claridad en dónde termina el camino de la maldad y en dónde termina el camino del bien. Dios no te va a dar una demostración así como de un teorema de geometría que deje todo absolutamente claro, pero Dios te dará las suficientes señales para que tú tengas claridad y para que tú puedas decir, realmente el camino que he de seguir es el camino del Señor. ¿Qué tipo de señales da Dios? Por ejemplo, cuando uno mira el final de la vida de las personas. Yo he contado varias veces lo que me sucedió con un famoso personaje de la farándula.
de esos personajes públicos que siempre están en todos los grandes acontecimientos, de esos personajes que salen en todos los medios sociales, ese tipo de persona. Bueno, pues una persona de esas, cuando se estaba muriendo, buscaba un sacerdote y me llamaron a mí. Y ver en dónde termina la vida de un hombre que había tenido tantas mujeres, cómo termina la vida de un hombre que había sido tan popular, en cuánta soledad, en cuánta devastación termina una vida así. Dios me estaba hablando, Dios me estaba mostrando ahí, mira, date cuenta de lo que sucede. Es solo un ejemplo, pero es un ejemplo para decirte, si tú tienes paciencia, si te formas y buscas oración, Dios responderá a tus inquietudes y te dará las suficientes señales para que tú tengas la certeza de cuál es el camino que tienes que seguir y cuál es el camino que tienes que evitar. Recuerda, nosotros tratamos de conocer la Biblia, pero es que la Biblia nos conoce y nos conoce demasiado bien. Más Biblia, más oración, más conocimiento de nosotros mismos, y verás que llega también más obediencia, más amor y más servicio a Dios y al prójimo.